¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarlos. Mire, tiene mucha razón. Hace unos días me hacía un comentario mi nieto Gustavo. En este país de la impunidad, de la corrupción, de la barbarie, porque eso es. Esto no quiere decir que la población así sea. Me refiero a la clase gobernante. En este país pueden incendiar una guardería infantil en forma deliberada y carbonizar a más de 40 niños y no pasa nada. Meten a la cárcel a 2, 3 personas de ínfimo nivel. Ni siquiera tocaron al gobernador de Sonora, al señor Eduardo Bursch, un prominente empresario de la industria avícola. No tocaron al director del Seguro Social. No pasó nada, no pasó nada. Más de 40 familias se quedaron con la tristeza y el dolor de saber las circunstancias terribles en que murieron sus hijos, sus nietos, sus hermanitos, en forma totalmente indefensa. Yo no me imagino lo que pudo haber sido ese infierno de el fuego que devoró las cunas donde se encontraban esos niños de la guardería ABC, y no pasó absolutamente nada, ni siquiera caer un gobernador, nada, no importaron esos niños ni sus familiares. Más de 60 mineros quedan atrapados en una mina en Pasta de Conchos, en Coahuila. ¿Por qué? Por lo mismo, la corrupción y la impunidad, el contubernio entre la familia Larrea, dueños de empresas mineras muy importantes del Grupo México, y las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, porque fue un acto, si no fue deliberado, fue una gran omisión por no aplicar las normas de prevención de accidentes. ¿Y qué sucedió? Nada, nada absolutamente. Es el momento en el que ni siquiera se sabe en qué condiciones están esos despojos humanos. Los familiares de las personas que murieron dentro de esa mina han hecho un esfuerzo enorme, terrible, para tratar de que sean rescatados esos despojos. Yo no sé qué quedaron, osamenta, ceniza, yo lo ignoro. ¿Y qué ha pasado? Absolutamente nada. Bueno, para ver asuntos más recientes, elementos del ejército mexicano ejecutan a 22 civiles a quienes señalaron como presuntos delincuentes sin haber sido, estaban prejuzgando sin haber sido ni siquiera procesados. Los ejecutaron, los fusilaron porque hubo testimonios, inclusive agentes del gobierno federal o del gobierno del Estado de México torturaron recientemente y presionaron a quienes presenciaron esos fusilamientos para que dijeran que había sido un enfrentamiento, que los que habían disparado habían sido los presuntos delincuentes. Y no pasó nada. Sí, consignaron a 3 o 4 elementos de la más baja jerarquía del ejército, pero ni un general, ni un coronel, de un elemento de la más alta jerarquía del ejército mexicano fue tocado, a pesar de que se trató de una ejecución, de una barbarie, de una salvajada. ¿Y qué sucedió recientemente en el estado de Guerrero, en Iguala? Pues lo que todos sabemos, la desaparición de 43 normalistas y antes otra serie de asesinatos. Y desde el mes de junio se avisó, se presentó la querella ante la Procuraduría General de la República y no pasó absolutamente nada hasta que se hizo este escándalo de dimensiones internacionales. Si no, no pasa nada en este país. Es por eso yo digo que es el país de la impunidad, de la barbarie, de la terrible corrupción. Bueno, ya hasta decir corrupción es una palabra muy suavecita. Y si así le seguimos, vamos a seguir encontrando casos de esta naturaleza. Aquí, un presidente de la República y su pareja
están en el ojo del huracán y sobre todo en el escrutinio público y en la duda por tantas propiedades que tienen, por una casa que en realidad son dos casas que dan de calle a calle con un valor de 125 millones de pesos y quién sabe de dónde salió esa casa. Unos aseguran que es de dinero del erario público, otros dicen que no, que se trata de un obsequio, un soborno que le hacen al presidente de la República por haberle concedido tantos contratos de obra a una empresa propiedad de, claro, pues de un amigo de él, con el que ha venido trabajando desde que era gobernador Peña Nieto del Estado de México, donde hizo infinidad de obras multimillonarias, obras de 45,000, 50,000 millones de pesos. Están haciendo también una gran obra gigantesca de más de 40,000 millones de pesos en Monterrey, Nuevo León, que por cierto, la mayoría de los habitantes dicen que esa obra no la necesitan, que eso es un negocio de Peña Nieto con el contratista. Este señor también estaba metido en este tren que iba a correr, que va a correr por si tiene que hacer esa obra de Buenavista, allá en la capital de la República, a la ciudad de Querétaro. Entonces, pues son puros intereses muy turbios, muy sucios, y de repente le descubre Carmen Aristegui esta propiedad de una cantidad cuantiosa. Pero pues no se preocupen, no se preocupe usted, don Enrique Peña Nieto, ni su señora esposa, pues esto lo están ahorita arreglando. Dice el presidente que no habían dado información porque él no estaba aquí, si acababan de ir. Bueno, un presidente que quiere dar la muestra de honestidad, de rectitud, desde un principio debe de declarar qué bienes tiene y cómo los ha adquirido. Pero no, aquí todo se esconde, todo se oculta, y hasta que no los descubren y hasta que no se hace el escándalo, ahora sí ya van a informar. ¿Por qué no informaron desde antes? ¿Por qué no dijeron desde antes de dónde había salido esa propiedad en las lomas de Chapultepec, de él o de su esposa? Claro, ahora resulta que hasta Televisa está metido en este enjuague. Dicen en Televisa, no, que esa es una casa que se la vendieron en abonos y a plazo a la señora Angélica Rivera, porque Televisa, sabe usted que el señor Emilio Azcárraga es un alma de Dios, es un hombre muy generoso, caritativo, bueno, tan caritativo que el Teletón le tienen que dar a él dinero, para sostener el Teletón, pero bueno, eso es otra cosa. Resulta que dicen que Azcárraga le da todas las oportunidades a sus grandes talentos para asegurar que no se vayan de Televisa. Por favor, no nos salgan con eso. Si este es un señor, es un vividor, han vivido succionando del presupuesto público, se han enriquecido brutalmente y se han enriquecido doblemente. Le han perdonado un pago de impuestos de más de 3,000 millones de pesos del año pasado. Y en una u otra forma, pues es proveedor del gobierno o prestador de servicios. ¿Por qué? Bueno, pues que le vende espacios en la televisión a el presidente de la República y otras dependencias, pero en este caso para posicionar a Peña Nieto. Por eso dicen que Peña Nieto es producto de la televisión. Entonces, y no pasa nada con ese asunto de la Casa Blanca. En otro país, un presidente o un primer ministro ya hubiera caído, o por lo menos ya se hubiera iniciado un procedimiento en el Congreso o en el Parlamento, si se tratara de otro país, en el Congreso. Pero claro, aquí el Congreso, inclusive los no priistas, pues están agachados, están alineados con el peñanietismo, y no se atreven a molestar al señor presidente. ¿Cómo no? Pues es un hombre honesto, porque resulta que los otros también, muchos diputados, muchos senadores, viven en forma esplendorosa. Pues ¿con qué autoridad moral van ellos a exigirle a un presidente que aclare, que limpie, que diga de dónde sacó esa casa, esas propiedades, de dónde ha hecho su fortuna y desde cuándo ha acumulado y en dónde tiene su dinero, joyas, no sé cuántas cosas? No, aquí no les dicen nada, aquí no pasa absolutamente nada. Y claro, todo el tiempo que requiera el presidente para arreglar, para llevarnos a una engañifa, eso es, a una engañifa, al rato va usted
a escuchar al vocero de la presidencia, al señor Eduardo Sánchez, dar una total y absoluta justificación, y claro, va a mostrar papeles, documentos, no importa que esos papeles hayan tenido que elaborar recientemente para justificar pillerías del pasado, y no pasa absolutamente nada. ¿Qué coraje nos da de veras? Y además, pues, han de creer que somos estúpidos, que somos imbéciles para creer que ahora lo que digan, bueno, yo creo que hasta estaría dispuesto Peña Nieto a regresar esa propiedad con tal de atajar este escándalo, aunque no lo dudo, yo creo que asumen esa pareja una conducta de voracidad, de ambición. Yo no puedo entender, pues son actitudes enfermizas, por poseer tanta riqueza sin darle ningún sentido social, cuando el 60% de habitantes de este país viven la total y absoluta miseria. Ya no quiero hablar de la situación económica, la situación laboral, tantas cosas, la situación educativa. Este asunto, no, ojalá se esclarezca, pero a plenitud de nosotros los ciudadanos, no nada más ante el Congreso, no nada más ante, pues yo no sé qué palabra utilizar, yo ya no quiero ofender, ante los principales medios de comunicación, que son unos traidores para esta nación, que son unos deshonestos, que son tan pillos como los otros, como los políticos. Son tan pillos porque guardan silencio, no investigan, no dicen la verdad, cuando el deber de un periodista era escarbar y encontrar a fondo todo lo que un presidente tiene y cómo lo ha obtenido. Este asunto de la Casa Blanca, claro, pues van a dar una información amañada, ya totalmente elaborada, totalmente estructurada, y va usted a ver todos los medios de comunicación en primeras planas y sobre todo los medios de comunicación de la televisión a justificar todo, Bueno, esto es aberrante. Qué lamentable es. En otros países era para que un presidente ya hubiera caído, ya hubiera renunciado o ya le hubieran instaurado algún procedimiento para que le aplicaran un juicio político y lo separaran del cargo. Claro, es complicado, sobre todo porque, como le he dicho en mis comentarios anteriores, pues está sostenido por grupos minoritarios del extranjero, norteamericanos, que tienen sentados sus reales aquí las grandes empresas transnacionales, como de grupos poderosos también de nuestro país. Y no se diga de la dirigencia también de la Iglesia Católica. Fíjese bien, no me vaya a malinterpretar, no atento contra las creencias religiosas de ninguno de ustedes. Yo respeto todo eso, pero sí censuro al poder clerical que siempre ha estado del lado de quien tiene el poder por los beneficios que recibe, cuando la Iglesia debería de asumir las actitudes del padre Solalinde, del otro sacerdote Raúl Vera, del padre Goyo aquí en Apatzingán, de algunos sacerdotes que no se fajan los pantalones, se fajan bien la sotana y representan con dignidad a, pues yo no sé si a Cristo, a los principios teológicos de esa religión, para exigir justicia junto con las víctimas de las injusticias, junto con los pobres, con los obreros, con los campesinos. Pero no es el caso de los dirigentes de la Conferencia Episcopal Mexicana. Ellos viven plácidamente, no les interesa la pobreza ni la miseria. Ellos lo único que dicen es que hay que orar. Sí, estoy de acuerdo, hay que orar, pero con puras oraciones no se van a resolver los problemas de este país, ni las injusticias, ni mucho menos van a encontrar, si están vivos o están muertos, a estos 43 jóvenes de Ayotzinapa. Se requiere, yo sí le demando a la jerarquía católica más pudor, más vergüenza, más dignidad, que si de veras siguen la doctrina del hombre del Gólgota, me refiero a Jesús, pues yo no digo que anden a lomo de burros, tampoco, que anden con sandalias, pero que luchen del lado de los pobres,
de aquellos que han sido agraviados, de aquellos que han sido ofendidos, mancillados, lastimados, humillados. Ahí deberían de estar la Iglesia Católica repudiando al presidente de la República, a los gobernadores. Pero bueno, ese es un asunto. Yo no sé con qué autoridad, yo ya no digo moral, con qué categoría el presidente de la República está convocando a formar una especie de comisión anticorrupción con gobernadores, con los que otorgan los contratos, con los que se roban el dinero, con los que hacen los grandes negocios. Bueno, ¿cómo es posible que una comisión anticorrupción esté integrada precisamente por los grupos más corruptos, más corrompidos, más embarrados de estiércol en este país? Pues esto es absurdo. Una comisión, para que tuviera plena validez, debería de ser integrada por los que estamos acá de este lado, por los que no cobramos en gobierno, por los que no trabajamos, por los que nos damos cuenta de todo lo grave que acontece en este país. Esa sí sería una comisión anticorrupción. Pero resulta que los que han saqueado este país, que los que han vendido nuestras riquezas, los que se han enriquecido, ahora son ellos los que dicen, bueno, simplemente uno de los gobernadores, creo que es el gobernador de Chihuahua, invierte más de 460 millones de pesos para ser accionista de un banco. ¿De dónde sacan ese dineral? ¿De dónde? Pues de lo que se roban o de aquello que reciben como soborno por contratistas, por empresarios. Ya no quiero seguir hablando de esto, ya habrá oportunidad. Mire, estaba yo leyendo una nota, dice, la imagen de México se deteriora en Estados Unidos por el caso Iguala. Yo les digo que no es la imagen de México. No todos los mexicanos somos asesinos, no todos los mexicanos somos cómplices de actitudes depredadoras, no todos los mexicanos nos enriquecemos ilegítimamente, hay quienes batallamos diario por medio subsistir. No es la imagen de México, podrá ser la imagen en este momento, sobre todo, de el presidente de la República, porque en esta nota publicada el domingo 16 de noviembre de 2015, en la página 5, en la sección política de La Jornada, dice así, y pues tal vez me extienda un poco, pero vale la pena que usted lo escuche. Dice, la violencia, la impunidad y la corrupción es, una vez más, la noticia que impera sobre México en Estados Unidos, empañando, si no es que anulando, la imagen tan exitosamente elaborada por el gobierno de Enrique Peña Nieto durante los pasados 2 años. Pues esa imagen tan exitosa elaborada, ¿con qué? Pues con dinero, con recursos a los medios de comunicación. Bueno, el guión oficial sobre reformas audaces y el amanecer del momento mexicano en Estados Unidos ha sido interrumpido por el explosivo caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre, y el manejo de esta crisis por el gobierno. El desmoronamiento de la imagen oficial se aceleró en los días recientes y el caso de Guerrero y sus secuelas son ahora el prisma por donde las cúpulas políticas, económicas y culturales de Estados Unidos observan al país vecino, es decir, se refieren a nosotros. El Departamento de Estado ha sido obligado a responder a la crisis en México expresando condolencias y por segunda vez en varios días la portavoz Jen Psaki reiteró que el delito bárbaro, entre comillas, el delito bárbaro debe de ser plena y transparentemente investigado y los responsables presentados ante la justicia sin demora y castigados. Pues yo también aquí diría que también los que por omisión, la Procuraduría General de la República, el Ejército, diferentes fuerzas federales y estatales, pues deberían ser presentados ante la justicia. ¿No cree usted el cuento de Murillo Karam, que fueron 3 mozalbetes y que nada más fue la delincuencia? Que ya ni utilizar la palabra organizada, porque estar organizado es estar en contubernio con los funcionarios. Bueno, también agregó que instamos a todas las partes a permanecer en calma a través de este proceso.
Luego continúa, el conductor Jorge Ramos, es un periodista muy conocido en los Estados Unidos, responsabiliza a Peña Nieto del clima de violencia. Algunos legisladores federales que acaban de reiniciar sesiones en Washington después de las elecciones intermedias están monitoreando la situación en México y se espera que pronto se sumarán a las expresiones públicas de preocupación, indicaron a la jornada fuentes cercanas al Congreso norteamericano. Mientras tanto, varios de los principales medios estadounidenses a lo largo de estos días reportan no solo el caso, sino la crítica política que ha detonado The New York Times. Este periódico, The New York Times, publicó un editorial en el que advierte de la descomposición de ley y el orden en México y el fracaso del gobierno en brindar seguridad y respeto al imperio de la ley, y concluye que Peña Nieto no ha logrado cumplir con su promesa de reducir la violencia, la corrupción oficial y las muertes. El Rotativo también publicó un par de artículos sobre cómo el caso Iguala revela un sistema judicial y de seguridad pública disfuncional, y cómo la crisis política resultante es tal vez el mayor reto hasta la fecha para el gobierno mexicano. Algunos medios estadounidenses reportan que México arde, y casi todos emplean la palabra crisis para calificar lo que está ocurriendo. En Los Angeles Times, otro rotativo, inició un reportaje así, entre comillas: su palacio en llamas, las calles de la capital repletas de manifestantes enojados, su gobierno, el gobierno de México, sumergido en su crisis más seria hasta la fecha, y el presidente mexicano Enrique Peña Nieto hizo lo que muchos ejecutivos en jefe acosados quisieran hacer: se fue del país, en referencia al viaje a China. Pues sí, es una fuga que no me salgan con que tenía grandes compromisos diplomáticos que iban a beneficiar a los mexicanos. ¿Irían a beneficiar o van a beneficiar a pequeñas minorías, a los grandes empresarios? Bueno, en su edición de este sábado, The Wall Street Journal publicó como nota principal de su portada, dice: México golpeado por disturbios y escándalo, y como subtítulo dice: el creciente desorden y el sentimiento de ilegalidad en México. El sentimiento de ilegalidad en México se están volviendo en desafíos políticos y económicos mayores para el presidente Enrique Peña Nieto. Por otro lado, el conductor de noticias de Univisión y comentarista Jorge Ramos, tal vez la figura mediática latina de mayor influencia en Estados Unidos, ha escrito columnas publicadas en inglés y español en ambos lados de la frontera, en donde responsabiliza a Peña Nieto del clima de violencia e impunidad que impera en México. Acusa que la respuesta gubernamental al caso Iguala mostró que Peña Nieto es, entre comillas, un líder incompetente por su indiferencia y negligencia. Ramos, es decir, este comentarista, afirma que en los hechos los miles que están pidiendo su renuncia tienen la razón de su lado. En otra columna señala que ante la preocupación por su imagen, Peña Nieto está fracasando en ese frente también, luchando una batalla perdida en los medios sociales y las universidades. Su próxima derrota podría ocurrir en las calles. Bueno, de hecho hay una inconformidad que se manifiesta, que corre por las calles del país. Al continuar la crisis en México, continúa la nota, el noticiario nacional de CBS News recientemente envió a corresponsales a Guerrero para reportar sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos. La ira está hirviendo en México, cierto. Inició uno de los reportajes al informar que crece la frustración con el gobierno, lo cual se expresa con miles de personas en las calles demandando justicia. Otros, incluyendo CNN y Telemundo, ahora tienen enviados reportando desde Guerrero. Disculpe usted si me extiendo con esta nota, pero yo considero que es necesario que la conozcamos, porque los otros periódicos no publican nada. Hasta en actos no relacionados con esta crisis ha brotado el tema. En un acto de gala
en reconocimiento del director de cine mexicano Alfonso Cuarón en el famoso Museo de Arte Moderno de Nueva York hace unos días, Guillermo del Toro, con Cuarón a su lado, dio lectura a una carta firmada por ellos dos y Alejandro González Iñárritu, quien no estaba presente, condenando al gobierno mexicano por su manejo de la desaparición de los 43 normalistas, reportó Variety, la principal publicación de la industria de los espectáculos de aquel país, de los Estados Unidos. El gobierno federal argumenta que estos actos solo son violencia total. Repito, el gobierno federal, es decir, el gobierno de México, dice esta revista, argumenta que estos actos solo son violencia total. No es así, dice el periodista. Creemos que estos delitos son sistémicos e indican un mal mucho más grande. Las líneas borrosas, fíjese, esto es muy importante, la percepción que tienen, y está cierto lo que dicen, no tenemos por qué espantarnos. Dice, las líneas borrosas entre el crimen organizado y funcionarios de alto nivel en el gobierno mexicano. Claro, pues es eso, es así. No sabemos dónde está la división de esas líneas. Tenemos que demandar respuestas sobre esto y lo tenemos que hacer ahora, leyó Del Toro. Ante el público de reconocidos artistas, entre ellos Julián Schnabel, Salman Rushdie y Katy Holmes, los directores mexicanos solicitaron la atención de los presentes a esta crisis y los invitaron a compartir el dolor e indignación que sienten los familiares de los estudiantes desaparecidos y de cada civil en México que está viviendo con esta atroz realidad de manera cotidiana, y por lo menos estar conscientes de esta violación sistemática de derechos humanos que se lleva a cabo tan frecuentemente y tan cerca de ustedes. Yo ya no quiero darle lectura porque es extenso, pero mire, viene otra. En el periódico The New Yorker, una de las revistas de mayor influencia entre la intelectualidad estadounidense, Francisco Goldman reporta sobre la desaparición de los normalistas y las protestas en México, y escribe recientemente que el sacerdote Alejandro Solalinde le platicó, fíjese bien, que el sacerdote Alejandro Solalinde le platicó que la presidencia de Peña Nieto ha sido un tipo de performance y que, entre comillas, Estados Unidos se ha estado relacionando con una máscara. Estados Unidos se ha estado relacionando con una máscara. El gobierno es un monstruo con una máscara y detrás de la máscara está este pequeño hombre, se refiere a Peña Nieto. Solalinde dijo que eso fue justo lo que le comentó al embajador de Estados Unidos en México cuando el funcionario lo llamó: ustedes han estado negociando con una máscara. Hasta la revista Time, que famosamente colocó a Peña Nieto en su portada en febrero de este año con el encabezado de Salvando a México, ha tenido que reportar ahora una nota titulada La pesadilla de México, que lo ocurrido en Iguala ha obligado al país una vez más a enfrentar el flagelo de la narcoviolencia y que miles de manifestantes están demandando la renuncia del presidente. Mire, aquí ya pues hay tantas notas, yo salgo los fines de semana y me encuentro con notas muy interesantes sobre el caso de Ayotzinapa, por ejemplo. Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México difieren totalmente de los peritajes de la Procuraduría General de la República. Mire usted lo que dice Lorena Valencia Caballero, jefa de la Unidad de Investigación de la Licenciatura en Ciencias Forenses de la Universidad Nacional Autónoma de México, asegura que para realizar ese tipo de quema se requieren conocimientos multidisciplinarios para conocer las condiciones ambientales, geológicas, físicas y químicas. Me refiero a la presunta cremación o incineración de los jóvenes de Ayotzinapa. Esta mujer, Valencia Caballero, explicó que cuando un cuerpo humano se somete a un proceso de cremación tradicional, es decir, dentro de un horno que llega a alcanzar una temperatura hasta de 290-40 grados centígrados, los restos no pueden quedar totalmente pulverizados. Y dice Gustavo que ya se nos está terminando la pila, ya la batería. Ya, a ver si mañana retomo este tema que vale la pena, y sobre todo que sepan ustedes que el día que dijeron que los cremaron, fíjense ustedes, estuvo llueve y llueve todo
2 días continuos allá en esa zona. Me despido de ustedes por razones técnicas y me da gusto saludar y agradezco todos los mensajes que he recibido.